Muy buenas noches, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Estamos ya en este domingo, programa número 354 de Cambios. Gracias de verdad por su preferencia y por permitirnos acompañarle cada domingo con temas interesantes. Y este programa, como pues todos los que hacemos, pero en este en especial, con tema pues sin duda de momento, tema oportuno. Y esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión en el Gabinete de Seguridad donde participó la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo, en donde, por cierto, se habló de la estrategia de seguridad. Por una parte, la presidenta ya había presentado su estrategia a nivel federal, por otra parte, en parte la gobernadora lo había hecho, y entraremos a este tema y a lo ocurrido esta semana, donde desafortunadamente pues tuvimos incluso hasta un atentado en Acámbaro, otro en Jerécuaro, y en el marco precisamente de la presentación de esta estrategia de seguridad. Pero bueno, para hablar sobre este tema, dos expertos en la materia, y quiero saludar como siempre con todo gusto al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, exrector de la Universidad de Guanajuato, pero además doctor en Derecho y que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por nuestro auditorio, gracias. Está Martín López Camacho, quien fue presidente de la Convención Legislativa en materia de seguridad, exdiputado local y además, bueno, pues también conocedor de la materia, autor de un libro que, por cierto, ahorita nos va a presumir justo que tiene que ver con temas de seguridad. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto al doctor Felipe Guerrero Agripino poder compartir este espacio y ojalá pues sí podamos comentar temas de mucho interés. Yo quisiera iniciar la charla. ¿Qué les pareció en lo general la presentación que se hizo o los anuncios que se hicieron? Porque propiamente así como tal una presentación no hubo, pero sí hubo anuncios en temas de la estrategia en materia de seguridad. En un modo general, ¿qué podríamos decir, doctor? ¿Qué nos puede platicar sobre este tema? A ver, hay puntos de partida que nos deben llamar la atención y que son relevantes. Y más que la estrategia es esa visión de Estado que debe prevalecer en el tratamiento de la seguridad. Y me refiero a la irrenunciable necesidad de la colaboración interinstitucional. Desde entrada, pues eso ya es un mensaje que nos debe llamar la atención de manera positiva y esperemos que sea el punto de partida de algo que pareciera obvio, pero que no siempre se había presentado, que es la colaboración interinstitucional. Por otro lado, los elementos que han presentado pues son partes fundamentales de toda estrategia de seguridad. Y en esta primera intervención mía sí quisiera dejar que mencionar las dos grandes vías. O sea, una parte es lo urgente, lo operativo, la estrategia actual que debe prevalecer en el país y en Guanajuato de manera diferenciada en las diferentes zonas y regiones, ciudades. Y la otra parte es a mediano, largo, muy largo plazo, que es la prevención social de la violencia y de la delincuencia. Y ahí esto es más complejo. Ahí no atañe a una dependencia, no atañe a cortos plazos, sino que se tiene que tener una visión mucho más holística, más integral, pensando en próximas generaciones. Yo no veo que esto en poco tiempo pueda tener una alternativa o alternativas favorables en materia de prevención. La otra parte tiene que atenderse a la parte operativa, emergente, urgente, que está sucediendo. Así es. Y la otra, que tiene que ver con la prevención de la violencia y la delincuencia, es una política de Estado a largo plazo. Mediano y largo plazo. Política claro, de Estado. Por supuesto. Esteban Martín. Gracias, Miguel. Tal vez a mí en este primer comentario me toque ser un poquito más agrio. Coincido totalmente con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, pero lo cierto es que en México la voluntad política se contamina mucho ante la coyuntura que genera la violencia y la inseguridad. Y estas coyunturas no permiten que la voluntad política pueda centrarse y tener un objetivo a dónde querer llegar y cómo vamos a llegar. Y ese cómo vamos a llegar es ese largo y muy largo plazo, porque estas discrepancias políticas, estos riesgos políticos son unas turbulencias enormes para los operadores del sistema de la seguridad pública. Celebro esta reunión que hubo entre la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Livia Denisse, pero también hay que entender cuál es la realidad de México y que en esa realidad de México está la realidad de Guanajuato. Una Guardia Nacional que todavía cuando la presidenta estaba casi tomando protesta tenía su último cambio, la Guardia Nacional. Finalmente, dentro de las Fuerzas
armadas, con todo lo que implique, que puede ser un tema que nos puede dar para 5 programas así, ¿no? Pero vuelvo y digo, todavía la Guardia Nacional hace unas semanas tuvo un cambio más, que sí es un cambio para mí de fondo, no solamente de forma, es un cambio de fondo. Por otro lado, Guanajuato, la gobernadora cambia de titular en materia de seguridad pública. Habrá en posteriores meses también un cambio en la instancia de procuración de justicia en la Fiscalía. Y también esto es parte de esas decisiones políticas a las que yo digo que ojalá no generen estas turbulencias, que ojalá las voluntades políticas que haya para poder generar las mejores estrategias en materia de seguridad no se vean contaminadas por estas coyunturas que hay en tema de violencia. Tú acabas de citar esta semana, una de ellas, tal vez la más grave, lo que ha sucedido en Acámbaro, ¿no? Pero, por ejemplo, el municipio al que yo pertenezco, Celaya, bueno, estamos hablando de temas las de violencia. cosas siguen, sí, hay un gobierno municipal que recién acaba de cambiar y no podemos cargarle ni podemos repartir culpas, pero veamos pues que si políticamente no sabemos tener un objetivo, una estrategia, confiar en esa estrategia, darle tiempo a esa estrategia y evaluarla también, porque bueno, no se permitirían servilletazos que no te lleven a nada, pero si no vas a evaluar, pues entonces ese largo plazo se puede extender lo más que tú quieras y las cosas no van a cambiar. Por eso es que yo quiero centrarme mucho en cuál es la voluntad política y que esa voluntad política no esté contaminada. Así es. Ahora, creo que tocan un tema muy importante, los cambios que se han venido dando últimamente, ¿no? Hablamos de que el país arrastra un tema de violencia generada por los grupos delincuenciales. No es nada nuevo, tenemos desde 2007, más o menos 2008, que empezó la famosa guerra declarada por el presidente entonces Felipe Calderón. Estamos por cumplir, pues, ahora sí que 20 y tantos años, ¿no? No, 20 años, estamos por cumplir 20 años de que se inició esta guerra. Y pareciera que la política pública ha sido exactamente la misma, porque no hemos visto algo nuevo. O sea, se presenta una estrategia de seguridad que para mí, desde mi punto de vista, no ofrece nada nuevo, nada que dijeras, o sea, simplemente es lo que debiste haber hecho desde un principio. No sé qué les parezca a ustedes esto, porque hablaban en su momento de, bueno, el presidente Calderón sacó al ejército a las calles, ¿no? Fue el primero en sacar al ejército a las calles para combatir. Después se utilizó a la Marina también. Hoy se repliega a la Marina, pero el ejército sigue inmiscuido en este tema de combate a la delincuencia. La Guardia Nacional, al final, todo el tiempo sabíamos que eran soldados, ¿no? Haciendo labores de policías, que ahora regresan al ejército, y regresan a su función original bajo el mando del ejército. ¿No será que seguimos haciendo exactamente lo mismo y por eso no llegamos a nada? Sí, muchas gracias. Usted acaba de mencionar algo que es un dato que nos debe llamar profundamente la atención. Usted se ubicó, por ejemplo, en 2006, 2007, y creo que es un punto de partida muy interesante. A ver, si nosotros nos ubicamos de 2006 a la fecha, vamos a encontrar dos grandes circunstancias. Una, el incremento de la violencia. Eso es indudable. Eso pasa, eso es un dato objetivo que... Pero por otro lado, si hacemos un recuento de 2006, 2007, 2008, la fecha, vamos a encontrar profundas reformas a la Constitución, al sistema de justicia y de seguridad pública. Tenemos que verlo de manera integral. Pero muchas estéticas, ¿no? Porque se inventaron la Policía Federal, bueno, se inventaron la Guardia, ¿cómo se llama? No, la Gendarmería, se inventaron un montón. Veamos todo lo que ha sucedido. Si hacemos un recuento de las reformas que ha habido de 2008 a la fecha, son profundas las reformas. La reforma de 2008, que es cambiar el sistema procesal, que no fue cualquier cosa. La reforma de 2011, que fue una gran reforma a la Constitución en materia de derechos humanos. Luego el artículo 17 de la Constitución en materia de acceso a la justicia. Y ahora la reforma que tenemos, la que está en puerta, la reforma al Poder Judicial. Todo eso no es cualquier cosa, porque incluso encontramos circunstancias totalmente contrapuestas. Por un lado, un discurso en la reforma de 2011 que va encaminada a la protección de derechos humanos, todo lo que ya sabemos. Pero por otro lado, la
implementación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y ahí, con todo respeto, todas las fuerzas políticas han estado involucradas. No veo ningún partido político que alce la mano y diga, ojo, dijimos no desde un inicio. No. Y, ojo, si nosotros escucháramos a los políticos cuando aprobaron la reforma de 2008, en 2011, en materia de derechos humanos, ahora podemos escuchar a algunos de esos políticos dar un discurso totalmente contrario a lo que dijeron en 2011. Entonces, con una mano en la cintura dicen, hay que proteger los derechos humanos. Y es una gran reforma la de 2011, histórica, lo cual coincidimos. Años después, es que no es posible que queden fuera delincuentes, tenemos que acudir más a la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Son discursos totalmente contrapuestos, totalmente. Hablar de seguridad es hablar de la primera responsabilidad del Estado, es obligación del Estado en su conjunto, del gobierno particularmente, pero es seguridad y libertad al mismo tiempo. Es complejo, por supuesto, pero por eso representan al Estado quienes toman decisiones. Y actualmente creo que en el país estamos en circunstancias verdaderamente adversas. Se habla de crisis constitucional, claro que la hay. Se habla de crisis del Estado de Derecho desde el punto de vista, sí, y esto tiene que ver en materia de seguridad. Tiene que ver con la seguridad. Y si nos vamos más al fondo, como bien decía nuestro amigo Martín, por supuesto, no esperemos que esto se solucione a corto plazo. Si no acudimos a las verdaderas causas y a la realidad que vive el país tan diverso como México, y a la realidad del Estado, si no atendemos esas causas con profundidad, con visión científica, y se establecen estrategias integradas en todos los ámbitos, no en una dependencia, estaríamos en posibilidades de ver resultados, pero no ahora. No ahora, totalmente. Pero usted tiene que ser ahora. Bueno, hay expertos que dicen que si se hicieran las cosas como deben de ser correctas, ¿no?, atendiendo a las causas con el tema de prevención social, de violencia y delincuencia y demás, pasarían cuando menos 20 años para que esto tuviera frutos. Sí, y justamente estas incongruencias o estos discursos contradictorios, como ponía el ejemplo, el doctor de un político que hace 8 o 10 años dijo una cosa y hoy dice otra, son esos riesgos políticos de los que yo hablaba. Son esas voluntades políticas que son turbulencias para este sistema, porque miren, México es parte de Latinoamérica, y Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo en los últimos tiempos. En el 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo hacía un análisis de 1.300 reformas en materia de seguridad pública en toda Latinoamérica. De esas 1.300 reformas, ni el 10% llegaron a reformas con un sistema de información creíble que dijera, esto que se está haciendo, ¿sí?, tiene un gran sustento, tiene un gran análisis, se sabe a dónde se quiere llegar, cómo se va a llegar y cuándo se va a llegar. De esas 1.300, menos 10%. Entonces, es algo que debemos entender que no se va a acabar mañana ni pasado mañana, ¿no?, que deben ser estos proyectos muy sólidos, porque también el tema de la cultura de la violencia trae una globalización tremenda. Exacto. La mente criminal no solamente se está adaptando al entorno, a los contextos, lo está superando, ¿no? Hoy la mente criminal te maneja mejor la tecnología para cometer el crimen, claro, que como tú lo puedes manejar para prevenir y no ser víctima. Hoy la mente criminal está trabajando en función de eso. Entonces, hay que tomar mucho esto en lo que yo le llamaría, y lo he leído con algunos actores, la actuación policial democrática. Creo que es a lo que debemos llegar, pero sí, con un diseño. Si es cambio legislativo tendría que ser, y si es un cambio de política pública o es un cambio de estrategia, debería de ser, pero reitero, y al igual que el doctor, con mucha mesura de que no hay cambios inmediatos. Si incluso no pudiéramos decir a un titular del Poder Ejecutivo en gobierno federal que en sus 6 años va a haber un cambio para bien rotundo, ¿no?, mucho menos en un gobierno local, llámese una entidad federativa o llámese municipios, muchísimo menos en los municipios. Entonces, creo que esta parte de sí poder generar estrategias perdurables, estrategias que tengan
un sistema de información de por qué se toman ese tipo de decisiones es lo que pudiera ayudar. Bien, si me permite, vamos a una pausa. Regresamos, estamos aquí en Cambios hablando de la estrategia y las reformas en materia de seguridad aquí en nuestro país. Volvemos con esto después de esto.